La conferencia El Discipulado en la Iglesia es presentada por Pasión por su Palabra, 9 Marcas, Lifeway, Universidad Cristiana de las Américas y Ministerios Genezaret. El Señor nos bendiga ricamente a todos. Para mí es un placer estar aquí y reencontrarme con hermanos que conocía y que hacía ya un tiempo que no veía, y otros pues tener el privilegio de conocerlos. Para los que no me conocen, mi nombre es Otto Sánchez y voy a estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Se me ha invitado para que podamos hablar y reflexionar acerca del imprescindible y fascinante tema teológico que tiene que ver con el discipulado. Hace algún tiempo un pastor me dijo: me gustaría que tú me orientaras un poco acerca de esa estrategia que tú tienes de discipulado. Y inmediatamente, pues cuando uno se va poniendo viejo, corrige mucho. Yo le dije: no, eso no es una estrategia, eso es un principio. Estrategia tiene que ver con contextos, son coyunturales y por lo tanto tienen una vida útil. Los fundamentos, los principios son permanentes y no importa el contexto, las circunstancias en las que estemos, los principios y los fundamentos van a estar. O sea, que lo que yo pretendo hacer es comenzar con un texto que lo voy a estar tratando expositivamente sobre la importancia de la continuidad del Evangelio por medio del discipulado. Luego, en las demás participaciones mías, lo que vamos a estar viendo es cómo hacerlo. Lo que vamos a estar viendo ahora es la necesidad de hacerlo y después cómo hacerlo. Nos vamos a ir del marco conceptual a lo práctico. Y para ello, por supuesto, voy a partir de una porción de las Escrituras. Tenemos aproximadamente 50 minutos, lo que quiere decir que en ese periodo de tiempo haremos el intento de terminar, pero nunca abusando de ustedes, pasándonos de este tiempo para respetar el programa. Y simplemente quiero comenzar haciendo una pequeña narración de algo que escribí con relación a este texto bíblico que vamos a ver. Y dice de la siguiente manera: el anciano apóstol tomó su pluma nuevamente y bajo la dirección del Espíritu de Dios ha dejado sus últimas exhortaciones para este momento, donde la muerte parece merodear de forma tal que su frío aliento puede sentirse sobre su cuello. Él sabe que el tiempo de su partida está cercano, por lo tanto tiene que aprovecharlo al máximo. Su ánimo y sus fuerzas no se ponen de acuerdo, pero su pasión sigue intacta, porque sus últimas palabras están pronto a salir. Cada una de las exhortaciones dejadas para este momento están bañadas de sabiduría, de experiencia y de amor. Entiende que no hay tiempo que perder, por eso instruye a su destinatario que aunque él no esté
la obra para la cual fueron llamados debe continuar. Épocas peligrosas se acercan, porque la verdad por la que tanto han luchado con dolor mordido, con enfermedades adquiridas, con el cuerpo herido y la soledad compartida, ahora se encontraba bajo serias amenazas. Los redobles que marcan el final de su vida pueden oírse y su verdugo ensaya su golpe letal. Sin embargo, no hay agonías, no hay incertidumbres, no hay temores, no hay tristezas. Su misión ha sido cumplida y su partida es anhelada como nunca. Ha concluido el punto final de su carta, pero su legado continuará por generaciones. Mis hermanos, les presento la segunda carta de Pablo a Timoteo, con atención al capítulo 2, versos 1 y 2. Y es donde les invito que por favor leamos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y leo en la versión Biblia de las Américas. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El Señor añada bendición a su palabra. Todos nosotros estamos familiarizados con estas dos hermosas y dramáticas cartas que el apóstol Pablo les envía a su más fiel colaborador e hijo en la fe, llamado Timoteo. Cada vez que vamos a estar hablando de ministerio pastoral, Timoteo es un referente extraordinario e imprescindible. De hecho, no hay una epístola que trate con mayor cuidado y dedicación lo que es el ministerio pastoral que la que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era uno de los colaboradores más cercanos que el apóstol Pablo tenía. Y mire que el apóstol Pablo tenía muchos colaboradores. Y nosotros le decimos colaboradores, pero en realidad eran discípulos de Pablo. Personas con las que él había fungido como acompañante, como padre, como mentor, como inspirador, desafiándolos permanentemente a que lo imitaran a él. Entre ellos podemos mencionar a Aquilas y a Priscilas, a Urbano, a Clemente, a Filemón, a Marcos, a Aristarco, a Lucas, a Demas. Y de Demas podemos decir que el apóstol los llama, por lo menos en 2 ocasiones, mi colaborador. Y después, tristemente, tiene que decir, él me ha abandonado amando más las cosas de este mundo. Como que esto no solamente es una deslealtad a la causa de Cristo, sino también una deslealtad a Pablo. Es casi seguro que todos aquellos que tenemos muchos años en el Evangelio podamos mostrar nuestras espaldas laceradas por la traición y la deslealtad. Es imposible ser fiel a Dios y no haber pasado por tramos por lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, por lo que pasó Pablo y por lo que han pasado todos aquellos que ya llevamos años en el Evangelio.
La deslealtad de aquellos que fueron llamados discípulos en un momento determinado y que ahora no lo son, es parte del ministerio. No podemos, como en un buffet, dame éxito, dame mucha capacidad, dame gente leal. ¿Y qué es eso? Esa es la deslealtad de aquellos que van a estar contigo y que ahora no están. No, de eso no me eches, de eso no me sirva. No es así, es un plato completo que tenemos que asimilarlo como es. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos vamos a dar cuenta de que Timoteo es de todos los colaboradores de Pablo el más cercano. Como nosotros vemos en Hechos capítulo 16, versículo 1, era hijo de una mujer judía casada con un griego. Hijo de una mujer judía creyente de padre griego, dice la Escritura. Después, Pablo más tarde lo llamaría mi verdadero hijo en la fe y desde la niñez fue expuesto a las Escrituras. Según nosotros vemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, 5 y 3 y 15. Es probable que Timoteo se convirtiera en el primer viaje a Listra del apóstol Pablo y fuera testigo de las persecuciones de que fue objeto allí y en Iconio, como lo vemos en Hechos capítulo 14, versículos 19 y 20. No hay nadie que tenga más menciones en las epístolas de Pablo que Timoteo. 16, 21 de Romanos le llama mi colaborador. En 1 Corintios 16, 10, si llega Timoteo, ve que esté con vosotros sin temor, pues él hace la obra del Señor como también yo. En Gálatas también es mencionado. En 2 Corintios 1:11, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. En Efesios capítulo 6, versículos 21 y 22, pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará a saber Tíquico, amado hermano, fiel y ministro en el Señor, a quien he enviado para que esté con nosotros así Timoteo. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo. Timoteo es el más fiel colaborador de Pablo. Y Pablo le escribe porque Timoteo está pasando por presiones que está recibiendo propias que son del ministerio. Todos los que estamos en el ministerio recibimos presiones de adentro del ministerio y de fuera del ministerio. Recibimos ataques externos y ataques internos. Los que estamos en el ministerio como pastor, como misionero, tenemos que enfrentarnos a todas las situaciones que nos rodean y que son inherentes a cualquier ser humano. Tenemos problemas y a veces incomprensiones con nuestras esposas, los que somos casados, con nuestros hijos. Tenemos frustraciones, tenemos también expectativas e incertidumbre con relación al futuro. Cuando llegó la pandemia, no sabíamos qué íbamos a hacer. Me encontré con pastores que tuvieron que ser sostenidos porque su iglesia no tenían las condiciones para darle. Vivían el día a día, el domingo al domingo. Yo mismo le dije a mi esposa, si esto se pone serio, yo no voy a sacrificar a la iglesia. Yo tengo que irme a hacer algo extra, yo lo haría. Todos nosotros nos enfrentamos a esas incertidumbres. El ser pastores no nos hace invulnerables e indiferentes, sino que aunque fuéramos hombres que no estuviéramos en el ministerio, en adición tenemos los problemas propios del ministerio. Y Timoteo parece estar pasando por situaciones como estas. Encontramos más de 46 exhortaciones imperativas entre las dos epístolas. El apóstol Pablo diciéndole, no descuides el don que hay en ti. Aviva el fuego que hay en ti. Persiste pues en lo que has aprendido. Mira pues, Timoteo, sigue adelante. Estas exhortaciones, no deje que te menosprecien por ser joven. Timoteo estaba en un contexto
ministerial difícil. Roma tenía 3 coronas. Atenas, o todo lo que tenía que ver con Grecia, Corinto y Éfeso. Y las 3 ciudades eran altamente liberales y hedonistas. Ciudades orgullosas, progresistas, y Roma se sentía orgullosa de esas ciudades. Y precisamente Timoteo estaba en una muy difícil, en la ciudad de Éfeso. Culto a Diana, donde las mujeres tenían la supremacía, donde forajidos de todas partes del mundo antiguo iban allí y se refugiaban en el templo de Diana. Era una ciudad difícil y que estaba influenciando mucho a la iglesia. Y Timoteo parece sentirse un poco abrumado por toda aquella intensidad liberal que se estaba viviendo. Pablo tiene que escribirle, no una epístola, tiene que escribirle 2 para que mantuviera el foco, para que se mantuviera en lo que había sido enseñado. Las condiciones de muchas iglesias de hoy en día no es muy diferente a la que estaba viviendo Timoteo. Las condiciones de muchos pastores hoy en día no es muy diferente a la que está enfrentando Timoteo aquí en este pasaje. Pablo anima a Timoteo para continuar la obra del Evangelio. Estas exhortaciones son continuas, son permanentes, viendo que su hijo en la fe, su más cercano colaborador, parece estar resquebrajándose ante las embestidas liberales de su época. Y esto sofoca, hermanos. Los que estamos ahí en la primera línea de combate, como somos los pastores, no solamente desde nuestros púlpitos, en reuniones, resistiendo todo esto, esto sofoca. El mundo liberal, tanto a lo interno de los infiltrados que están en nuestras filas de la fe, como los que están abiertamente en contra de nosotros, no hemos terminado una contienda cuando ya se levanta otra. Teniendo, en mi caso, hablar con congresistas, diputados, senadores, activistas, ir al Senado a debatir sobre lo que es la familia, lo que es la vida. Y cuando ya hemos dejado un caso cerrado, se levanta otro. Esto diezma las fuerzas. Esto cansa. No sé cuántos de ustedes han llegado a su casa molidos. A veces deprime. No solamente es el agotamiento físico, eso es lo menos, es la intensidad y emocional y lo que esto desgasta. Pero a esto nos ha llamado el Señor. Timoteo estaba en circunstancias semejantes a las que nosotros nos vemos. Timoteo estaba sufriendo las mismas carencias en las que muchos de nosotros hemos pasado, vamos a pasar o estamos pasando. Pablo lo anima, y lo que lo está animando en este contexto es que el trabajo no puede ser centralizado en él, en que él tiene que multiplicarse. Pablo ya sabe que el tiempo de su partida está cercano. Pablo ya sabe que su verdugo está ensayando el golpe letal. Pablo sabe que el edicto, la firma de su partida ya está cercano. Es cuestión de minutos. Puede sentir el frío aliento de la muerte merodeando. Y le escribe a Timoteo, probablemente de forma tal que cuando Timoteo recibió esta carta, ya Pablo estaba muerto. Pero es parte de su legado. Yo me imagino a Timoteo leyendo estas líneas cargados de emociones
sin quizás la oportunidad de decirle, sí, el legado va a seguir. Simplemente la antorcha ha sido pasada. Es responsabilidad tuya que se mantenga el estandarte bien alto de lo que ha costado tanto. John Knox decía, en esa pasión que lo consumía por el Evangelio, dame a Escocia o me muero. Y usted le pregunta al escocés común y corriente, ¿quién fue John Knox? Y nadie sabe. Se puede ver una inscripción en un estacionamiento público soterrado que por casualidad cuando tú vas a buscar tu vehículo, tú ves esa inscripción en metal que dice, aquí fue enterrado John Knox. ¿Qué va a ser del Evangelio? ¿Para quién trabajamos? ¿Cuál es nuestro legado? ¿A quién le vamos a pasar la antorcha? ¿Quién seguirá después de nosotros? No estamos aquí para siempre. La muerte no tiene que ver con vejez, ni con juventud, ni con salud, ni con enfermedad, ni con riqueza, ni con pobreza, ni con educación, ni con falta de educación. Simplemente estamos hoy y mañana no podemos estar. ¿Quién seguirá? ¿Habrá valido la pena la imposición de manos que se pusieron sobre nosotros? ¿Habrá valido la pena lo que se invirtió? Tenemos que vivir conforme al sacrificio que se ha hecho por nosotros, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo le habla a Timoteo, en primer lugar, con amor, como su discípulo. Antes de venir para acá me llamó uno de mis discípulos y me dijo, tengo una situación con mi discípulo. Pasó esto, esto y esto. Lo que yo le dije, pastoréalo. Toca su corazón. Ora al Señor. Leí algo que decía, ama a los demás. Cuando tú veas que menos lo necesitan, porque es cuando más lo necesitan. Porque una persona que actúe de tal o cual forma, lo hace porque está carente de amor. No se justifica. No hay ningún tipo de concesiones. Pero, como decía una autora, Oscar Thompson, hace muchos años, no le damos a las personas lo que merecen, sino lo que necesitan. Por lo tanto, Pablo sabe todo eso. La inmensa lista de colaboradores a lo largo del ministerio de Pablo nos habla del alcance y de la visión que tenía de preparar hombres fieles para el futuro, para cuando él ya no estuviera. ¿Dónde están los hombres fieles? No solamente en esta generación, no solamente entre nosotros, sino los que estarán después de nosotros. Esto podemos verlo en lugares donde ya no hay nada. Puede llevarnos a la locura. Como Diógenes buscando con una linterna por las callejuelas de Atenas a un hombre honesto que pudiera decirle la verdad. Así nosotros estamos. ¿Dónde están los hombres honestos? Los hombres que están dispuestos a dar su vida por el Evangelio. ¿Dónde están? Nosotros tenemos que prepararlos. Nosotros tenemos que comisionarlos. Pablo, con todo el amor del mundo, le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, no este ambiente de cobertura y escudero, no es ese. No son parte de la servidumbre de un neoapóstol,
No, no es esto lo que nosotros vemos aquí. Pablo le llama hijo mío. Nosotros podemos encontrar varios modelos de discipulados en el Nuevo Testamento. Y los tres se unen para entregarnos el gran modelo de Dios. El modelo de Cristo: te llamo, te capacito, te acompaño, te superviso y te envío. El modelo de Pablo, el de las relaciones: hijo mío. Pablo era muy tierno, podía ser firme y podía ser tierno. La ternura acompaña a Pablo y aquí lo vemos. Tú pues, hijo mío, sabiendo que su hijo está flaqueando en algunas cosas, él no viene a regañarlo, él viene a exhortarlo en amor. Y nos está modelando a nosotros como es el discipulado. Tú pues, hijo mío, encontramos el modelo testimonial del discipulado por medio de Pedro, que nos habla de la perseverancia que debemos de tener con ciertos discípulos, porque todos estamos llenos de Pedro. Si hay un discípulo que dio tormentos, se llama Pedro. Pedro le dice al Señor en ese retiro maravilloso que tuvieron en Cesarea de Filipos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor lo elogia: oh, bienaventurado. Yo me imagino que los demás discípulos: oye, pegó una Pedro. Pero después, más adelante, le dice: Señor, no vayas a Jerusalén, no mueras. Apártate de mí, Satanás. Pedro, que le dice: si eres tú, permite que yo camine sobre las aguas. Y después se estaba hundiendo. Pedro, que dice: si todos ellos te niegan, yo no. Después lo estaba negando con maldiciones. A la altura de Gálatas capítulo 2, ya Pedro, siendo un viejo, está compartiendo con los gentiles, pero cuando vienen los ortodoxos, cristianos pero ortodoxos, de Jerusalén, Pedro como que medio se separa de los gentiles. Y dice Pablo que lo enfrentó severamente porque era digno de condenar. Pedro nos representa a esos discípulos que vamos a estar lidiando con ellos, personas que son de alto mantenimiento y en ocasiones de poco rendimiento. Ustedes no reciben llamadas que al ver el caller ID que dice el nombre de la persona, dicen: esto da problema. Yo tengo gente así, que me llaman y yo lo catalogo como llamadas depresivas. Nunca te llaman para algo: pastor, esto. Siempre es para dañarte el momento. Pero son discípulos y hay que tratar con ellos. Nunca, yo lo advierto, nunca te llaman para decirte: pastor, me aumentaron, le tengo una ofrenda. No, nunca para eso. Pablo le dice a Timoteo: hijo mío. Y no es la primera vez. En 1 Timoteo capítulo 1 verso 2, Pablo le dice: hijo mío, verdadero hijo en la fe. Dice en 1 Timoteo 1:5, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Te exhorto, pero te amo. ¿Te quieres ganar el derecho de corregir? Ama primero. Creo que después que convencemos a una persona de que le amamos, es entonces que nos ganamos el derecho de corregir cualquier cosa. Pablo le dice a Timoteo: hijo mío. ¿Por qué? Porque es parte del amor por el discipulado. Amor por Cristo.
Es el amor de Cristo que lleva a Pablo a amar a Timoteo. La palabra del Señor dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14:5. Si yo amo mucho a Cristo, no solamente a mis discípulos cercanos, sino a todo el mundo, yo voy a amar. El esposo va donde el pastor y le dice, pastor, ya yo no amo a mi esposa. Tiene que amarla. La Biblia dice, amad a vuestras esposas. Sí, pero yo no la amo. Es que ya yo no la veo como mi esposa, yo la veo como una mujer normal. Bueno, la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero es que esta mujer se ha vuelto mi enemiga. Bueno, la Biblia dice, amad a vuestros enemigos. O sea que de amar no nos vamos a zafar. Es un mandamiento de Dios. Tenemos que amar a la gente. Y Pablo ama a Timoteo. Si hay una manera de medir el amor de Dios, es viendo cómo nos amamos los unos a los otros. El amorímetro es un medidor que no se ha inventado, pero en algún momento se va a inventar. Una aplicación de Mac. A ver cómo tú amas a los demás para yo saber cuánto amas a Dios. Es amor por Cristo. Y ese amor por Cristo se va a traducir en amor a los demás. Pero esa exhortación que le está haciendo Pablo a Timoteo, que él le llama a su hijo, que está mostrándonos nosotros que discipular es amar, le está diciendo que eso que él va a hacer, eso que él le va a encomendar, que es una tarea ardua, fuerte, no la va a hacer con sus propias fuerzas. Yo debo confesar, en los primeros años de mi ministerio, padeciendo del síndrome del teólogo joven. El síndrome del teólogo joven tiene varios síntomas, todos lo saben. Critican a todo el pastor, mira, eso no es lo que quiere decirte. Entonces, en vez de buscar lo que edifica, están buscando donde quiere que el pastor Otto falla. Yo he sido víctima de los síndromes del teólogo joven, pero yo también tuve muchas víctimas cuando yo era joven. Parece como que es una venganza histórica. Lo que sembré, lo estoy cosechando. Y Pablo está exhortando a Timoteo. Y su introducción es, yo te amo. Para quitar todas defensas. Cuando uno va a hablar con alguien y le dice, mira, yo quiero decirte algo, pero yo no quiero que tú te vayas a ofender. Prepárate que te van a ofender. Si te hacen esa introducción es porque será ofendido. Mira, yo quiero decirte algo, pero no es personal. Prepárate que es personal. Y Pablo lo que está es desarmando a Timoteo. Hijo mío, tú eres mi hijo, te he engendrado, he estado contigo todo. Para que Timoteo no esté en los normales mecanismos de defensa que nosotros levantamos como reacción muchas veces inconsciente. Porque es un acto de amor. Aunque a mi edad he aprendido que no le doy consejo a quien no me lo solicite. Porque no se comprende. Esto funciona cuando hay... Claro, esto no es genérico, no es un estándar, pero normalmente es así. Mejor prefiero orar. Y Pablo le está haciendo un acercamiento a Timoteo por lo que le va a decir ahora. Tú tienes muchas demandas, tú tienes mucha presión, tú tienes gente que te atraviesa. No dejes que te menosprecien porque ser joven. Ninguno tenga en poco tu juventud. Y en ese mundo greco-romano, los maestros jóvenes, los sabios jóvenes, no eran muy venerados. Una persona podía ejercer el magisterio a partir de los 30 años, según la Misná. Y Jesús creció como un judío y a los 30 años Jesús inicia su ministerio. Pero era la edad mínima. No sabemos cuántos años tenía Nicodemo.
pero mientras más viejos eran los maestros, más respetados eran. Y a Timoteo lo veían muy joven. Pero Pablo, en vez de decirle, corrige a aquellos que te falten el respeto, lo que le está diciendo es, modela, ten buen testimonio, porque la autoridad se gana con el buen testimonio. Muchas personas quieren ser respetadas, pero no sabiendo que el endoso del buen testimonio es vital para reconocer la autoridad que ha sido delegada en nosotros. Lo que Pablo le dice, no permita que te menosprecien, pero no para que tú vayas ahora a corregirlo, sino que tú sé ejemplo, da buen testimonio. Le dice en la segunda epístola 2:15, procura con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. ¿Y qué es un obrero aprobado? Que no tiene nada de qué avergonzarse, testimonio personal, y traza bien la palabra de verdad, capacidad en la exhortación y manejo de las Escrituras. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú esfuérzate, pero no en tus capacidades, sino en la gracia que hay en Cristo Jesús. Dice John Stott, hablando acerca de Timoteo, decirle a un hombre tan tímido como Timoteo que se esfuerce sería comparable a ordenarle a un caracol que se apure o a un caballo que vuele. Pero el llamado de Pablo a esforzarse no es un llamado estoico, sino cristiano. No es el pedido de que Timoteo sea fuerte en sí mismo, cerrar los puños, apretar las mandíbulas, firmar los dientes, sino de ser fortalecido interiormente por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. Cierro la cita. Todo lo que Pablo le está exhortando a Timoteo a hacer es en la gracia, y esa misma gracia esa es la que nosotros tenemos disponible. La exhortación para seguir adelante en cada uno de los desafíos, en cada uno de los contextos que nosotros tenemos, es en Cristo Jesús, es en Cristo que nos apoyamos, es Cristo que nos llamó, pues entonces es Cristo que nos sostiene, y entonces de Cristo es toda la gloria. Pero en Cristo, Pablo es un ejemplo de lo que significa la gracia de Cristo en su vida. Segunda a los Corintios, capítulo 13, verso 14, porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él, sin embargo viviremos con Él por el poder de Dios para vosotros. Es en la gracia de Cristo Jesús. Pablo trabajó muy laboriosamente en todo lo que se le pidió. Ahora ya está cansado. Sus fuerzas y su ánimo no se ponen de acuerdo. Ya no puede ver, con los pies hinchados. Sabe que ya no hay mucho tiempo para planes. Yo he acompañado a muchas personas en su lecho de muerte. Personas muy espirituales, inspiración para mi vida, muriendo con gozo, con el anhelo de estar con el Señor. Pero también he acompañado en su lecho de muerte a personas que no han sido tan fieles. Que me han dicho, pastor, cuando yo me levante de esta cama, ya usted verá. Pastor, mientras estoy aquí en mi enfermedad, estoy haciendo un programa de usted verá, haciendo planes de un lecho del cual nunca se van a levantar. Alguna gente dice, siempre hay tiempo. No, no siempre hay tiempo. Pablo sabe que no hay tiempo. Y le dice,
lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Lo que has oído de mí, dice Pablo, mi mensaje no ha cambiado. He sido coherente, he sido fiel, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Mi mensaje no ha variado, el celo por la verdad del Evangelio me consume. No hay contradicciones en mí, ahí están los testigos, mi mensaje es el mismo, desde el día que tenía todo el ánimo hasta ahora que mi voz se ha apagado. Lo que has oído de mí y que hay quienes lo revalidan, esto es lo que tú vas a encargar a hombres fieles. Calvino dice, de nuevo, lo que has oído de mí demuestra cuán sinceramente desea comunicar la sana doctrina a la posteridad. Lo que has oído de mí demuestra su pasión hasta el último aliento de su vida. Lo que has oído de mí es un mensaje personal a Timoteo, no solo a preservar su forma y característica como anteriormente hizo, sino también a entregarla a maestros piadosos para que, difundiéndose ampliamente, puedan echar raíces en el corazón de muchos. Porque Pablo, ¿qué? Difundiéndose ampliamente, puede echar raíces en el corazón de muchos. Pablo se da cuenta de cuán rápidamente desaparecería al no ser extendida por el ministerio de hombres fieles. Cierro la cita. Eso fue lo que Pablo le dijo a los pastores de Éfeso, en la ciudad portuaria de Mileto. Yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño, por lo tanto se necesitan hombres fieles en la primera línea de combate, dispuestos a entregar hasta la última gota de sudor por la causa de Cristo. Yo he ido a lugares y veo los edificios grandes, exuberantes, inscripciones históricas que hablan de la sana doctrina, y hoy en día no hay nada. Basta con ir a Europa y ver esos grandes templos. Hoy en día son pubs, estaciones de trenes, pista de patinaje, de skateboard, tiendas. Si nosotros no abrimos los ojos y el corazón, también pasará lo mismo. Porque esto es un tsunami que arropó a Europa, parte de Estados Unidos, y se dirige hacia acá. De hecho, el vaivén de esas olas anormales ya la tenemos entre nosotros. Pablo le dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para llevar este mensaje. Le dice en 1 Timoteo 1:13, retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí en fe, en amor a Cristo Jesús. 1 Timoteo 4:12, no permita que nadie te menosprecie por ser joven. 2 Timoteo 2:15, ninguno procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado. 2 Timoteo 3:14, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido. Pablo le está dando una orden. No es una sugerencia, no es algo opcional, no es que si tú puedes. Esto encarga a hombres fieles. Discipúlalo como yo te discipulé a ti. El discipulado es el eslabón perdido, por usar un lenguaje de lo evolucionista. Hemos hecho énfasis en la predicación expositiva y gloria a Dios que se han redimido los púlpitos. Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario por redimir la alabanza. Gloria a Dios, aleluya, lo estamos logrando. Pero de igual manera tenemos que volver al discipulado. No es una estrategia, no es una opción.
Creemos con que dar un buen sermón bíblico ungido, poderoso, el domingo basta. Es necesario, imprescindible, no debemos dejar de hacerlo, pero no es suficiente. Una vez dije eso en una conferencia y allí me esperaban 3 pastores. Y yo le dije, yo me fajo con los 3, pero uno a uno. ¿Qué quisiste decir? Con la predicación expositiva. Quise decir que es necesaria, imprescindible, que tenemos que seguir haciéndola, que es la única predicación que yo conozco, que no se puede ausentar de los púlpitos domingo tras domingo, pero sin discipulado no es suficiente. Durante la Segunda Guerra Mundial, y los que conocen la historia saben esto, por casi un año, la temible fuerza aérea alemana bombardeó Londres. Durante un año sonaban las sirenas y a los refugios y bombardeando Londres por un año de manera sostenida, sistemática, organizada. Y Londres no cayó. Después, en años recientes, vemos que la misma estrategia se usó en la guerra del Golfo. Las bombas de los aliados cayendo sobre Bagdad. Y Bagdad no cayó. Bagdad cayó cuando fue tomada por tierra. Los países se conquistan por tierra. Italia era aliada de Alemania y Francia resistió, pero fue ocupada por tierra. La predicación expositiva es necesaria, pero es un bombardeo desde el aire. Los corazones se conquistan caminando con ellos de tú a tú, saliendo de nuestra zona de confort del púlpito, permitiendo que las personas que estamos discipulando tengan acceso a nosotros 24/7. El secreto del discipulado no es solamente el contenido de lo que decimos, sino las relaciones. Un hombro con quien llorar, una mano que agarrar, alguien a quien acudir. Pregunto, ¿es cierto que el predicador del domingo es el hombro donde cualquier hermano puede llorar? No, no es verdad. Ya después de despertar la controversia en las partes que me toca, en lo sucesivo, veremos entonces cómo podemos hacerlo y el gran reto que esto supone. La predicación expositiva es necesaria y yo soy un defensor y colaboro con ministerios que promueven la predicación expositiva. Y esta predicación ha sido expositiva. Pero como pastor sé que si no tengo un grupo de hombres con el cual me siento, con el cual compartimos, lloramos juntos, la predicación expositiva será un discurso masivo. En la predicación del domingo no me pueden hacer preguntas. En la predicación del domingo no me pueden interrumpir. No me pueden decir secretos. Entonces necesitamos un espacio. No donde el pastor delegue. Sí, yo creo en la predicación, en el discipulado, como me han dicho algunos. Sí, y todo el mundo discipula menos ellos. El líder dice hagamos. Y muestra con el ejemplo lo que es el Evangelio. Hermanos, no bombardeemos solamente desde el aire. Ocupemos los corazones por tierra. Oremos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Tú eres bueno y para siempre son tus misericordias y gracias por permitirnos en esta mañana reunirnos este grupo de hombres a meditar en ella. Ayúdanos. Algunos
Y todos nosotros hemos venido en distintas circunstancias. Algunos están cansados, frustrados. Visítanos de manera especial en estas horas que vamos a estar juntos y levanta hombres que hagan la diferencia. Así te he orado antes, así te oro ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. La conferencia El Discipulado en la Iglesia fue presentada por Pasión por su Palabra, 9 Marcas, Lifeway, Universidad Cristiana de las Américas y Ministerios Genezaret. Esperamos este tiempo haya sido de bendición para todos.